Buenos días, señoritas, señores. Creo que nos hemos quedado acá. Vimos todo lo que es el transporte de proteínas, aminoácidos y proteínas, ¿cierto? Y estábamos para entrar, creo, al transporte de sodio. Bien, retomando, ¿no? Estábamos viendo lo que es la actividad que se da en la reabsorción y secreción a nivel del túbulo proximal. Este es el asunto. Bien. Listo, estábamos, sí se ve. Bien, estamos aquí en el tubo proximal. No es que el sodio solo se absorba acá, sino se va a absorber a lo largo, pero es necesario que tengamos un panorama. Cuando el sodio se filtra, ¿no?, en un 100% ya se tiene en el túbulo, entonces a nivel del túbulo proximal se va a absorber el 67% de todo el sodio filtrado. ¿Por qué mecanismos? Si es el presidente o la presidenta, le abrimos, si no, no hay que ver. ¿Por qué mecanismo se absorbe el sodio? Si eso no lo aclaramos, no vamos a entender por qué se absorbe todo en realidad. ¿Se acuerdan de la bomba de sodio, potasio, ATPasa? Sí. Listo. ¿Dónde está y qué hace? Va a generar una gradiente para el transporte secundario. ¿Dónde se encuentra? En la membrana vasolateral. En la membrana vasolateral. Acá se encuentra, ¿no? Claro, esta no es la bomba, pero acá se encuentra. Si la bomba de sodio, potasio, ATPasa está acá, entonces, ¿qué cosa saca? Sodio. ¿Y qué ingresa? Potasio. Entonces se queda una gradiente para que el sodio salga y una gradiente para que el potasio entre. Ahora bien, esta gradiente creada por la bomba de sodio ATPasa, que vendría a ser un transporte primario, transporte activo primario, permite que el transporte activo secundario, teniendo esa gradiente, pueda trabajar. Entonces, como aquí tenemos baja concentración de sodio, y cualquiera que sea la concentración aquí es superior al interior, entonces el sodio va a entrar. Y esa gradiente va a hacer de que el transporte secundario funcione. ¿Y qué puede acarrear? Acarrear aminoácidos, glucosas como cotransportador. O caso contrario, puede sacar hidrogeniones como contratransportador, ¿no? Entonces, por eso, el sodio se absorbe a lo largo de toda la nefrona. ¿Y eso qué significa? Y de los tubos, ¿qué significan? A todo lo largo hay bomba de sodio, potasio, ATPasa. A todo lo largo. Solo que en algunos lugares más y otros. Entonces, si decimos que el 67% del sodio filtrado se absorbe en el túbulo proximal, entonces, claro, está la bomba, ya la tenemos. Entonces, cuando yo les pregunto por qué mecanismos se absorbe el sodio, entonces, tanto por transporte primario como secundario. Ahora, esto está asociado a, o sea, no es que el sodio entre solito, entra con alguien más. A nivel túbulo proximal, ¿con quién entra el sodio? Ya estamos en luz tubular. Glucosa, aminoácidos y todo lo demás, ¿no? Entonces, transportando, es muy activo. Y segundo, aquí está ingresando sodio. Es un soluto, un solvente. Un soluto, ¿no es cierto? Y está siendo acompañado por aminoácidos, glucosa, bicarbonato y todo lo demás. ¿Son solutos? ¿Son solutos o no son solutos? Son solutos y están ingresando. ¿Qué se está creando? Una gradiente entre la luz tubular y el intersticio, por lo menos, ¿no? Se está creando una gradiente. Eso va a hacer de que, como hay solutos que se mueven, hay una gradiente
¿Qué le va a seguir entonces? El agua. Le va a seguir el agua. Y tanto proporción de solutos ingrese, va a ingresar agua. Ahora, ¿el agua cómo ingresa? Acuaporinas tipo 1, porque si no dicen el apellido, la acuaporina 2 tiene otro comportamiento. Acuaporina tipo 1. Y segundo, por vía paracelular. Eso es, y cuando ingrese el agua, ¿a quién más se trae? Se trae cloro, una porción de cloro, bicarbonato. Y eso, inclusive magnesio, calcio. ¿Y ellos por dónde están ingresando? Por vía paracelular. ¿Y eso cómo se llama? Ingreso por arrastre por solvente. Entonces, miren, todo gracias a la bombita. Todo lo que causa y trae consecuencias, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esto en el túbulo proximal. En el asa de Henle, el sodio no se absorbe, ¿no? La parte descendente, la ascendente, pero sí en la parte gruesa del asa ascendente de Henle. Y se absorbe un 25%. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Luego ingresa al túbulo distal y se absorbe un 5%. Ahora bien, esta parte no está bajo control. Ninguno de estos está bajo control de la absorción del sodio. No está bajo control. El control se va a dar aquí, y ni siquiera acá tampoco. Se va a dar desde la segunda parte del túbulo distal, los túbulos colectores, allí se va a dar el control. ¿Y cuánto nos queda ahí? Miren, solo un 5%, máximo 3%. Entonces, el organismo va a ajustar la cantidad de sodio, mejor dicho, la nefrona o el riñón va a ajustar la concentración de sodio en el organismo variando solo un 5 a 8%, ya máximo 10%. Allí es donde juega para hacer los ajustes. Todo lo demás no está bajo control. Se va dando los procesos, ¿no? Y listo, y se excreta un 0.4% de la carga filtrada, ¿no? Eso más o menos, digamos, haciendo un promedio. Muy bien, solo para señalar, ¿no? Que ¿dónde estamos? Allá. Estamos aquí. Estamos en el túbulo proximal. ¿El cloro lo va a seguir al sodio? Sí, lo va a seguir al sodio, por vía paracelular debido al gradiente eléctrico y también a una gradiente de concentración. ¿Por qué se forma el gradiente eléctrico? Acuérdense, hay segmento 1, segmento 2 y segmento 3. ¿Qué pasa en el segmento 1? Sodio, glucosa. ¿Y quién se quedó fuera? El cloro. Y entonces la luz del túbulo en el segundo segmento es negativo. ¿Eso cómo se llama? Diferencial de potencial transepitelial, en este caso negativo, ¿no? ¿O qué? Desfavorable. Y eso hace que el cloro ingrese. Y al ingresar cloro, se van las cargas negativas. ¿Cómo queda el tercer segmento? Ligeramente positivo. Y como queda ligeramente positivo, los cationes van a ingresar también por esa gradiente, esa diferencial de potencial transepitelial, que es de tipo favorable, porque es positivo. Y de esa manera ingresa el magnesio, el calcio, también entre sodio. Y eso es por arrastre por solvente. Pero el arrastre por solvente tiene su fuerza que lo mueve, y en este caso es la gradiente eléctrica y la gradiente de concentración, los dos, ¿no? Entonces ingresa. Muy bien, ¿qué más sucede acá? Es con respecto al bicarbonato, ¿no?
Acá a este nivel se absorbe bicarbonato, sí se absorbe el bicarbonato. Entonces, el bicarbonato es filtrado, ¿no? Y aquí tenemos una enzima, la anidrasa carbónica. A este nivel, a este nivel, hay un cotransportador, un contratransportador, que hace que ingrese sodio por la gradiente, pero saque hidrogenio. Ya tenemos bicarbonato que se filtró, y ahora tenemos hidrogeniones. Y se juntan. ¿Qué se forma? Ácido carbónico. Y el ácido carbónico luego se va a disociar. Se va a disociar en CO2 y agua. El agua sigue su camino y el CO2, como es muy difusible, ingresa a la célula epitelial. Y se da la reacción inversa. El CO2 se hidrata con el agua por la presencia de la anidrasa carbónica, tenemos bicarbonato. El ácido carbónico se disocia al hidrogenión que sale nuevamente y el bicarbonato que ingresa a través de un canal. Entonces, ¿qué tenemos? Que por la salida de un hidrogenio, ¿qué se ha absorbido? Un bicarbonato. Y se mantiene el equilibrio. Con esto va a jugar la nefrona, pero al final, en los túbulos distales, para mantener el equilibrio ácido básico. ¿Listo? Muy bien. Ya solamente una cuestión. Por ejemplo, de todo el bicarbonato, se filtra 4.320 miliequivalentes por día, de los cuales el 85% por los mecanismos que hemos hecho en el túbulo proximal se absorbe. En la rama gruesa ascendente de la Henle se absorbe un 10% y después en el túbulo conector y túbulo colectores un 5% del bicarbonato, ¿no? La ecuación que hemos mencionado está aquí y todo lo demás. ¿Esto qué cosa es? Sí, es una especie de resumen de todo lo que estamos hablando. La absorción de sodio a nivel del tubo proximal, el 50% se acompaña de glucosa y aminoácidos y un 50% se absorbe con cloro. No es tan exacto, ¿no es cierto? Aunque sí es exacto. Porque al final eso sucedió. Al comienzo más se fue el sodio con la glucosa, con otros amigos se fue. Pero al final vino su otro amigo que es el cloro, que ya lo alcanzó. Y mantuvieron las condiciones osmóticas a nivel de la corteza tranquilas. Eso se llama isoosmolaridad. Se mantiene. ¿Listo? Muy bien, esto es el resumen de todo lo que hemos mencionado y acá. Entonces, en cuanto a la reabsorción del sodio, acá también, ¿no? Se reabsorbe el sodio. Esto aumenta a nivel del túbulo proximal una carga negativa y eso permite que se reabsorba el cloro. Por otro lado está pasando el agua, como mencionamos. Entonces esto aumenta la concentración del cloro y entonces la gradiente eléctrica y química hace que se absorbe el cloro. Pero por el otro lado también está sucediendo. Como hay pasada de líquido todo y la urea está allí presente, empieza a concentrarse y la urea es absorbida. Volveremos con la urea después, ¿no? Al terminar el túbulo contorneo proximal, estas son las condiciones en las que se encuentra, ¿no? Hay isoosmolaridad, significa que la concentración del agua no ha variado, a pesar que una gran cantidad ha sido absorbido. Hay un ligero aumento casi nada de cloro y de la urea. Entonces, en buena cuenta, ellos están tranquilos, porque sí se han absorbido, se han mantenido o se están manteniendo en la concentración más o menos adecuada. La creatinina más bien no se absorbe, entonces empieza a aumentar su concentración. El sodio, claro, se ha movido con todo, por eso se mantiene a la misma concentración. El bicarbonato sí fue absorbido, entonces sí disminuye al final del túbulo proximal. La glucosa, ni qué decir, y los aminoácidos prácticamente han desaparecido. Ese es el final del túbulo contorneo proximal. Y entramos a la sede de Henle. Muy bien, después del túbulo proximal está la sede de Henle, consta de dos porciones rectas, ¿no? Con todo esto. Y
y que forma una horquilla y todo lo demás, ¿no? La horquilla va hasta prácticamente la papila renal. La primera parte es recta, ¿cierto? Se llama rama descendente y la segunda es ascendente. Bueno, ahí no hay noticia, ¿no? Solamente para tener en cuenta. Como dijimos aquí, era condiciones isosmóticas porque estamos en la corteza, ¿no? Entonces el líquido filtrado es isosmótico, pero empieza a ingresar al asa de Henle, desciende a la médula y va aumentando su concentración, de tal manera que aquí, este nivel, desde aquí ya empieza a aumentar su osmolaridad, entonces es hipertónico, hiperosmótico. Cuando va saliendo, aquí se va absorbiendo el agua, mayor concentración, entonces se vuelve hipertónico, y cuando va saliendo, más bien ya el agua no se absorbe, pero se empieza a absorber los solutos. Entonces empieza a diluirse. Y cuando sale nuevamente a la corteza, al túbulo contorneado distal, al túbulo distal, es más bien hipotónico. Esta zona es mucho más restringida que el túbulo proximal. El túbulo proximal, sus células tienen una unión estrecha, pero permiten el pasaje de manera paracelular, o sea, la unión no es tan estrecha. Pero en este caso, acá sí. Es bien difícil que haya un pasaje paracelular, porque las uniones son estrechas, ¿no? Casi herméticas. Y eso no permite que el agua pueda salir. Entonces se queda atrapado, y como acá los solutos fueron absorbidos, entonces tenemos un filtrado hipotónico. Una vez que llega a la corteza, está así en esa manera a nivel del túbulo distal. Entonces, cuando empieza a ingresar a la médula y en los túbulos colectores, aquí se va a regular el sodio y el cloro para ver la osmolaridad, ¿no?, de la orina, la concentración, y no solo eso, de ese movimiento va a depender la hiperosmolaridad de la médula. Muy bien, entonces, como decimos, la rama descendente, aquí se absorbe el agua, ¿no? Y para alcanzar el equilibrio osmótico con el intersticio, porque acá es hipertónico, ¿no? Entonces se va aumentando su osmolaridad. En la rama ascendente es impermeable al agua, ¿no?, pero permite la salida de los solutos, con todos ellos. Esta zona gruesa permite la absorción de sodio, cloro, potasio, magnesio, bicarbonato. El principal transportador, digamos, que funciona acá es el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro, ¿no? De la acción de ellos permite también que luego el calcio y el magnesio se puedan mover por vía paracelular. Y el contenido, como mencionamos aquí, es ya hipoosmótico. Y en la rama ascendente delgada, hay secreción de la urea por gradiente de concentración. Entonces, por aquí ingresa la urea al túbulo. Bueno, solo unos detallitos, ¿no? La rama descendente, epitelio delgado, tiene una absorción que permite la absorción de agua. La rama ascendente es delgada, epitelio delgado, cemento grueso, epitelio grueso, etcétera, ¿no? Transporte eso, fíjese. Hay que tomar en cuenta, ¿no?, que las asas de Henle pueden ser largas o cortas. Cortas en caso de las nefronas que están ubicadas en la corteza, ¿no?, y representan el 85%, ¿no? Y tienen un 90% del flujo sanguíneo renal, pero esas nefronas que tienen asa de Henle corta no intervienen en la concentración de la orina. Y solo el 15% de nefronas que sí tienen el asa larga, ¿no es cierto?, que son las nefronas yuxta medulares, sí son las que hacen la concentración de la orina. Y sí, la función de las asas largas de las nefronas es crear el gradiente osmótico de la médula renal, que provee la energía para la formación de la orina concentrada. El cemento descendente, dijimos que es delgado, absorbe 20% del agua filtrada, ¿no? El segmento ascendente es grueso, ubicado en la zona más, empieza en la zona más profunda, ¿no?, de la médula, y es delgado.
Este segmento ascendente es impermeable al agua, permeable a solutos. La parte delgada hay un movimiento pasivo de solutos. En la parte gruesa más bien hay una reabsorción del 25% del sodio, potasio y cloro filtrados. Acá se da la creación de la gradiente osmótica medular por el mecanismo multiplicador contracorriente. Y también en la rama descendente se absorbe hasta 40% del agua. Acá nos dicen 25, ya bueno, pero digamos que es por ahí. Es del agua, más bien 40% del agua, no de sodio. En la rama ascendente se reabsorbe 30 a 50% del sodio, potasio, calcio, magnesio filtrados y 5% del bicarbonato. Ya, lo importante es, miren, que estamos aquí, ¿no? Estamos aquí. Aquí los solutos no salen, solo sale el agua. ¿Y por qué sale el agua? Porque todo esto es hiperosmótico, lo jala. Entonces lo único que se necesita acá son canales. ¿Qué canales? Acuaporinas. Salen por aquí. Más bien cuando se va saliendo para acá, claro, ya esta zona es impermeable al agua, no puede salir el agua. Pero cuando llega aquí, aquí sí, este transportador que estamos hablando, sodio, cloro, potasio, ATPasa, va a sacar al sodio y lo va a poner al intersticio. Entonces, la concentración de sodio, cloro, acá va a aumentar. Y como va a aumentar la osmolaridad. Esa es la primera parte por la cual aumenta la osmolaridad en la médula, por lo menos en la médula externa. Aquí alguien va a trabajar en la médula interna para que esta osmolaridad que ya se está dando en el intersticio aumente más todavía. Y aquí tenemos, ¿no? Ya llega estamos en la rama ascendente, acá tenemos el epitelio de la rama gruesa y acá está el cotransportador. Ingresa sodio, cloro, potasio. El cloro van a ingresar por canales, el potasio también va a salir por canales, por sus gradientes, y acá está la bomba de sodio, potasio, ATPasa que creó la gradiente de sodio aquí, ¿no? Listo. Acá también se va a dar la absorción del bicarbonato por el mismo mecanismo que hemos mencionado anteriormente. Acá llegó sale hidrogeniones, el bicarbonato que está aquí se mezcla. Pero también puede suceder que este CO2 que está acá no necesariamente sea del ácido carbónico que se formó aquí, sino es metabolismo simplemente, la célula, CO2. Y entonces puede hidratarse y dar lugar a hidrogeniones, pero aún en esas condiciones se absorbe el hidrógeno, se secreta el hidrogenión, pero como se formó ácido carbónico, se absorbe un bicarbonato. La regla es siempre, por cada hidrogenión que se elimina, se absorbe un bicarbonato. Este es lo mismo, solamente para ir mencionando. Cuando se utilizan diuréticos, hay tres tipos de diuréticos que nos interesan. Están los diuréticos de asa, como la furosemida, el ácido betaclínico, la bumetanida. Estos diuréticos inhiben justamente esta bomba, la inhiben. Y si la inhiben, no entra sodio, no entra cloro, no entra potasio. ¿Qué pasa en la luz? Aumenta la osmolaridad. Y si aumenta la osmolaridad, ¿qué retiene? Agua. Y esto va a seguir todo el camino. Entonces, sí, esa es la razón por la cual ellos son diuréticos, sobre todo la furosemida, que es el fármaco modelo, ¿no? Y sí, tienen un buen punto para poder, ¿qué se llama? Actuar. Ahora, un detalle más. Ingresó el potasio, pero el potasio, como dijimos, el potasio se va a tiene que salir de la célula, porque está concentrada en la célula. Una parte se va al intersticio y otra parte se sale a la luz tubular. Y al salirse a la luz tubular sucede lo mismo. Hay una carga, un diferencial de potencial positivo, sí, positivo o favorable, y eso hace que magnesio, calcio, sodio, potasio ingrese por vía paracelular. Listo.
Ya nos dejamos el asa de Henle. Entonces ya nos vamos al túbulo distal. Estamos aquí, ¿no? En esta parte que vemos aquí hay un órgano. ¿Cómo se llama? Y miren, acá está el glomérulo. Acá hay un órgano. ¿Cómo se llama? El aparato yuxtaglomerular. ¿Qué está viendo el aparato yuxtaglomerular? El volumen de sangre que está, volumen de, ¿qué sería? El volumen del líquido tubular. Claro, no le llamamos todavía este nivel orina, ¿no? La orina ya está por acá. Entonces aquí, entonces está censando el volumen del líquido tubular a este nivel. Pero más que censar el volumen, está censando cloruro de sodio. Pero su sensor específico es el cloro, no el sodio tampoco. ¿Qué detecta? Cloro. Claro que el cloro viene con el sodio. Y el cloro y el sodio van a venir dependiendo de la cantidad de líquido que esté llegando. ¿No es cierto? Entonces, todo concuerda. Si hay disminución de la volemia, eso significa disminución de cloro, disminución de sodio, entonces, ¿eso qué va a hacer? Eso lo detecta, ¿qué células? La mácula densa. Y eso hace que se secrete por las células yuxtaglomerulares. ¿Qué se secreta? Renina. Y todo lo demás va a seguir. Entramos al túbulo contorneado distal, o también llamado túbulo distal, simplemente, ¿no? Varios autores solo lo llaman de esta manera. Ahora, debemos pensar de que el túbulo distal tiene dos segmentos, para lo que nos interesa ahora. El segmento proximal o porción inicial, que también así se llama indistintamente, y el segmento distal o porción final, ¿no? Esta porción final también llamado túbulo conector. ¿Listo? Pero acá hay algunos nombrecitos que vamos a tener que entendernos, a pesar que estemos hablando como querramos. Sí, porque ustedes ven, cada autor habla como quiere, pero hay que comprender y al final uno se da cuenta que sí, hay una lógica y va bien. Como el túbulo distal tiene dos segmentos, el segmento proximal inicial, digamos esta parte, hasta acá, ¿no? más o menos, no está tampoco bajo control de nada. No está bajo control. Pero la parte distal sí está bajo control de hormonas que vamos a ir mencionando. ¿Y qué más? Esta parte distal se le llama también túbulo conector porque conecta al túbulo colector. Y el túbulo conector, que es el segmento distal o porción final del túbulo distal, más el túbulo colector de la corteza, túbulo colector, actúan igual. Fisiológicamente hacen lo mismo, ¿no? Y entonces unos dicen túbulo que se llama túbulo distal, ¿no? Y a veces esto ya lo mezclan. Pero, digamos, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Que esta segunda parte y el túbulo colector cortical actúan igual, de manera fisiológica, para lo que vamos a describir. Tienen entre sus características, ¿no? Pocas velocidades, hay secreción, absorción. Está ubicado en la zona cortical del riñón. Su aspecto es contorneado. La región terminal es recta y generalmente se denomina segmento o túbulo conector, como mencionaba. El segmento distal tiene una función similar al túbulo colector cortical. Entonces, es una unidad. La reabsorción de solutos hace que se diluya más todavía el líquido tubular, reduciendo la osmolaridad inclusive hasta 50 miliosmoles. Entonces, ¿qué significa? Que aquí lo que se va a absorber son solutos. Esos se van a absorber, pero van a estar bajo control. En el túbulo contorneado distal se lleva a cabo el control hormonal de la reabsorción de sodio y la secreción del potasio. Hablando en general de todo el túbulo, sin hacer diferencia de los segmentos, ¿no? Se reabsorbe entre el 3 al 7% de sodio, agua, calcio, bicarbonato, fósforo y magnesio. En la porción final, aquí ya más bien, se produce parte de la regulación final de la secreción de potasio
y la acidificación de la orina por secreción de hidrogeniones. Cierto, es regulado por la aldosterona y parte del control final también de la excreción de agua regulada por hormona antidiurética. O sea, aquí actúan los dos, la aldosterona y la hormona antidiurética, pero lo hacen en el segmento distal, en el túbulo conector, ¿no? Un poquito más de promoción, reabsorción del 3 al 7%, y sí, es lo mismo. Sí. ¿Qué sucede en el túbulo distal? En el túbulo distal hay otro transportador, que es el sodio-cloro. Ingresa el sodio y jala el cloro. ¿Qué transportador había en la rama gruesa ascendente de Henle? Que también absorbía sodio. El cotransportador de sodio, potasio y 2 cloros. Claro, el cotransportador sodio, potasio, 2 cloros. Listo. Ese transportador ya en el segmento inicial del túbulo distal no existe, pero existe este otro, el de sodio-cloro. Es el que saca ingresa el sodio y también lo jala el cloro. Y sí, también es blanco de otro grupo de diuréticos, conocidos como los diuréticos tiacídicos, hidroclorotiacida, por ejemplo, ¿no? En el otro, ¿qué tipo de diurético era? Diasa, furosemida, ¿no? Por ejemplo. Listo, estamos aquí. Tiene el cotransportador de sodio que mueve el cloruro de sodio desde la luz hacia la célula. La bomba de sodio-potasio ATPase saca el sodio, hace que ingrese el potasio, ¿no? Entonces se mantiene. El cloro por gradiente va a salir, ¿no?, de concentración, le sigue al sodio, difunde hacia el intersticio renal mediante los canales de cloro. Bueno, la propaganda de los diuréticos tiacídicos. Estamos en la parte del túbulo distal, ¿no? Esta es la bomba. Es un simporte también, ¿no? Y se inhibe por lo que hemos mencionado. Hay que tomar en cuenta que en la parte inicial, en el segmento inicial, no actúa la aldosterona. No actúa ahí. ¿Dónde actúa la aldosterona? En el túbulo distal sí, pero en la parte distal, ¿no? Entonces aquí no participa esto, entonces aquí no hay nada que ver. Y esta es la forma que se absorbe, ¿no? Hay canales, más bien aquí, donde el magnesio, el calcio van a ingresar. Estamos ubicados aquí. Entonces, aquí ya el sodio ingresó, fue absorbido. Acá el sodio también está siendo absorbido y los solutos. Esa es la razón por la cual el contenido de la luz tubular es hipotónico. Y esa es la razón también por la cual aquí se cierra el epitelio y no deja pasar al agua. No lo deja pasar. Porque si fuera como el túbulo proximal, el agua se saldría y la condición hipotónica no se mantendría. Conclusión, el epitelio es estrecho. El segmento conector, ya estamos en la segunda parte. Como mencionamos, tiene la misma característica que el túbulo colector cortical, ¿no? Y al igual que en el túbulo contorneado distal, es impermeable al agua, inclusive en presencia de la hormona antidiurética. Eso para la primera parte, y también para la segunda. Es que si le abre en el túbulo conector un espacio al agua, el agua se va a salir, y la condición hipotónica se perdió. Tanto esfuerzo por gusto. Participa también la reabsorción de calcio, se absorbe parcialmente el sodio-cloro, se absorbe el sodio, se excreta potasio en respuesta a la aldosterona. Y acá ya la aldosterona empieza a trabajar. Ahora, es todo esto ya. De ahora en adelante vamos a estar describiendo prácticamente el túbulo conector y túbulo colector cortical, ¿no? Es válido para los dos. En esta parte existen las células principales, que son el 65%, y las intercalares, que son 35%. Tienen canales de sodio, potasio en la membrana luminal. Presentan la bomba de sodio, potasio, pasa también en el lado vasolateral. Ahora, las células intercaladas no transportan cloruro de sodio, ¿no? Y tienen pocos canales de sodio en la membrana luminal. Eso por
lo que vamos a describir. Reabsorben 5% del bicarbonato, 10% del sodio. Se produce regulación inicial de la excreción del potasio y la acidificación de la orina por secreción de hidrogeniones. Y empezamos y entramos entonces a lo que es equilibrio ácido-básico, ¿no? Está regulado por la aldosterona, ¿cierto? El control final de la excreción de agua está regulado por la hormona antidiurética. La reabsorción de urea, ya estamos metiéndonos con la urea, es regulado también por la hormona antidiurética. Muy bien, y ya estamos entrando al túbulo colector. Entonces, si estamos en los túbulos colectores, debemos ubicarnos en los túbulos colectores en dos partes. En la corteza, túbulo colector cortical, que funciona igual que el túbulo conector. Listo. Luego entramos a la médula. Entonces tenemos túbulo colector medular. ¿Listo? Entonces hay que hacer la diferencia. El túbulo colector, que está en la corteza, ¿no es cierto? Allí se encuentran las células principales y las células intercaladas tipo A y tipo B. Mientras que en los conductos colectores de la médula interna, allí no hay células principales, no hay nada. Hay otras células que tienen otro comportamiento. Sí absorben sodio, sacan potasio, pero la urea acá va a ser tratada, ¿no? Se absorbe urea, sí, se absorbe urea o se saca urea. Se saca urea. Esta flechita está para el otro lado. ¿No? Y actúa la vasopresina, ¿qué hormona es? Antidiurética también. Listo. Entonces sentamos ya esta parte, volvemos a estar en la parte de la porción final del túbulo distal y el túbulo colector. Acá están las células principales. Ellas absorben sodio, agua, secretan iones potasio. Las intercaladas tienen que ver con el manejo de potasio e hidrogeniones. En cuanto a las células principales, ¿qué tenemos? A este nivel, aquí tenemos dos canales, ¿no? El canal de potasio y el canal de sodio. Pero nos interesa inicialmente este canal, el canal de sodio, ¿no? Que está aquí. Por su gradiente el sodio va a ingresar y por este canal y luego es jalado. Y si el sodio ingresa, ¿qué pasa con la luz? Se vuelve negativa. Eso es un potencial, ¿cómo se llama? Diferencial de potencial transepitelial. Positivo o negativo, favorable o desfavorable. Desfavorable es hasta menos 50, nos mencionan. Y eso va a hacer que el potasio se salga. Este canal está bajo control de la aldosterona. Aquí la aldosterona va a tener su función, ¿no? En las células principales. Y otro comercial más. Aquí también hay diuréticos que actúan y son llamados los diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Si el diurético inhibe este canal, ya sea de manera directa o indirecta, bloqueadores de canales del sodio, ¿no? Sí. Entonces, si se cierra acá, el sodio no entra. La gradiente negativa no se da o disminuye. El potasio no sale. Ya no se pierde potasio. Y por eso son diuréticos ahorradores de potasio. No se utilizan, ya, ¿por qué hacen eso? Aunque no estamos en farmacología, pero ya se los digo. En los anteriores segmentos había otros diuréticos, ¿no es cierto?, que hacían que el sodio se quedara en la luz. Entonces, ¿qué sucede? Como se quedaba harto sodio, y viene acá el sodio en cantidad y con agua y con todo lo demás, y como hay harto sodio, entonces lo sacan al potasio, a la fuerza y en cantidad. ¿Qué perdemos? Potasio. Y es un efecto secundario de estos diuréticos. Entonces, como eso es un problema, se tenía que corregir eso. Entonces se sacaron los diuréticos ahorradores de potasio.
que no se utilizan propiamente para inducir la diuresis, sino para corregir el problema que están creando los otros diuréticos. Claro, con el diuréticos de asa y los diuréticos tiacídicos perdemos sodio y perdemos potasio. Hay que rectificar por lo menos con el potasio. Entonces se utilizan los diuréticos ahorradores de potasio para que corrijan esa parte. ¿Listo? Muy bien, entonces ya la farmacología la saben. Ahora bien, la permeabilidad del agua en las células principales es baja, ¿no? Pero aumenta por efecto de la hormona antidiurética que hace que las acuaporinas se produzcan y entonces puedan actuar. Pero estas son las acuaporinas tipo 2. Entre las células principales, ¿no? El lugar principal de secreción de potasio, claro, hemos visto ahorita, ¿no? Son dos canales independientes. El sodio se está moviendo por su gradiente y está sacando al potasio, ¿no? El movimiento es electrógeno, claro, crea un potencial negativo de la luz. El segmento tiene la capacidad de disminuir sodio hasta 5 miliequivalentes por litro en estado de depresión del volumen. Por tanto, el transporte electroneutro depende de un gradiente de concentración que no podría realizarse por el mismo transporte nada más. Estamos aquí, acá están los dos canales que mencionamos, estamos todavía en la célula principal, estamos aquí. La aldosterona es una hormona, esteroidea no es esteroidea. Esteroidea no es esteroidea. Hay que clasificar siempre las hormonas por lo menos, ¿no? Si son esteroideas o no. Si son esteroideas, ¿dónde está su receptor? En el núcleo, o por lo menos es intracelular. A veces lo encuentran en el citoplasma y luego el complejo ligando-receptor se va al núcleo y hace lo suyo. Pero todos ellos van hacia el núcleo. Y si llegan al núcleo, pueden modificar el comportamiento de la célula radicalmente. Ahora, si no son esteroideas, no pueden pasar la membrana celular y se quedan en los receptores que están en membrana. Y ahí estamos hablando de receptores nicotínicos, receptores adrenérgicos y todos ellos que están en receptores de insulina, están allí. Porque sus ligandos no son esteroideos, tienen otra composición, ¿no? Entonces, cuando a uno le dicen la aldosterona es una hormona esteroidea, se va a meter con el núcleo. Y sí, hacen que se sintetice el canal de sodio epitelial, este canal. Y es ese canal por el cual ingresa el sodio, del que estamos hablando. Entonces, la aldosterona es la que va a hacer que se sintetice esto. Pero también va a tener un efecto estimulante sobre dos bombas. Sobre la bomba de sodio-potasio ATPasa, sí, también va a tener, y sobre todo, también sobre esta bomba, la hidrógeno ATPasa. Miren la ubicación de la aldosterona, o sea, los receptores, o dónde actúa la aldosterona. Desde la parte distal, ¿no?, hasta aquí. Toda esta zona es la zona de la aldosterona, donde actúa, ¿no? Y es donde se da la captación del sodio. Pero como habíamos dicho, el sodio se está absorbiendo ya desde el túbulo proximal, entonces la cantidad de sodio que se está captando en realidad ya es menor, pero está bajo control de la aldosterona. En caso de la aldosterona, incrementa los canales de sodio, cierto, y potasio en la luz tubular, pero sobre todo las de sodio, ¿no? Favorece el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Claro, si queremos que entre el sodio, la bomba de sodio ATPasa tiene que trabajar más para que se para que se forme o se dé la gradiente de sodio, ¿no es cierto? El túbulo colector cortical y medular reabsorben 5 a 7% del sodio filtrado y es el segmento determinante de la excreción diaria de sodio de la dieta. La depresión del volumen e incremento de los canales tubulares, eso implica disminución de sodio
y da lugar también a una disminución de las células de proteína C quinasa. Ya es más bien propaganda, ¿no? Claro, es que la transducción de señales intracelulares se tiene que dar y es la proteína C quinasa la que va a actuar, ¿no? Acá hay otros mediadores. Prostaglandina E2 inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo colector cortical y la hormona antidiurética incrementa la reabsorción de sodio por arrastre. Si es lo que hemos mencionado, ya, aquí. ¿Por qué es negativo esto? Porque el sodio ingresó, sí, pero es solo es una parte de la verdad. O se dice toda la verdad, entonces eso es una verdad, pero si decimos una verdad a medias, es una mentira. Claro. Así que aquellos no le decimos, no, una partecita nada más, no, están mintiendo. O se dice todo o no se dice nada, ¿no? ¿Qué sucede? Dijimos que acá las células su unión es estrecha. Acá está ingresando el sodio, pero no está ingresando el cloro. No puede ingresar el cloro, se queda acá. Y esa es la razón principal por la cual esto es negativo. Y como esto es negativo, el potasio puede salir. Y de hecho sale, ¿no? Muy bien, nos metemos un poco con la aldosterona. ¿Qué hora tenemos? Tenemos una hora todavía. Ya. Y si vemos que la aldosterona está controlando el sodio, todo eso, veamos cómo se controla la aldosterona. Su tiempo de vida media 30 minutos. ¿Qué hace que se secrete aldosterona? ¿Se acuerdan el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Listo, entonces, de hecho, decimos, ¿quién induce que se produzca o se secrete aldosterona? Angiotensina 2. Claro, listo, muy bien. Ahora bien, pero ¿qué también? Acuérdense, si decimos corteza adrenal, estamos en la corteza, y la corteza bajo control ¿de qué hormona está? De la ACTH. Claro que con los mineralocorticoides se mete poco, pero también es un estimulante. Entonces, también la ACTH hace que se secrete glomerular y la concentración de potasio en plasma. Este es el principal estímulo para que la corteza adrenal se secrete aldosterona. Hasta ahora estábamos diciendo, no, baja el sodio, entonces el aparato yuxtaglomerular libera renina, la renina se libera, el angiotensinógeno 1 es convertido en angiotensina 1 por el efecto de la renina. La angiotensina 1 en angiotensina 2 es convertida por la ECA a nivel pulmonar y luego la angiotensina 2 a nivel de la corteza hace que se cree aldosterona y la aldosterona hace el trabajo. Muy bien, ¿no? Todo eso está bien, pero resulta que ese no es el principal estímulo para que se cree aldosterona, sino el potasio. Si hay hiperpotasemia o aumento del potasio, eso va a hacer que se secrete aldosterona. ¿Qué le va a importar entonces a la aldosterona? ¿Que no haya sodio, todo eso? Sí, y para que se absorba sodio, aumente volumen y ya se corrija el volumen que está haciendo falta. Pero ¿qué le está interesando? Le está interesando el potasio. Si hay hiperpotasemia, ¿qué hay que hacer con el potasio? ¿Botarlo o retenerlo? Botarlo. Y por eso que la aldosterona está comprometida con esto. Favorece la salida del potasio, porque está favoreciendo la entrada de sodio. Lo hace medio, claro, indirectamente y de manera simulada, pero lo que le está interesando es el potasio. Listo. Una vez que se secreta la aldosterona, va a actuar en las células principales que ya mencioné. ¿Para qué? Para absorber el sodio y secretar al potasio. Se va a meter con las células intercaladas tipo A. ¿Para qué? Para aumentar la excreción del hidrogenio. Y quien se mete con el hidrogenio, ¿con qué se está metiendo?
con el equilibrio ácido básico. Entonces la aldosterona también se mete con el equilibrio ácido básico. Por eso les digo, antes la aldosterona solo la nombramos con el sodio, pero acuérdense, se está metiendo con el potasio, con los hidrogeniones. Esa es la verdad completa. La angiotensina 2 también tiene su efecto, ¿no? Pero a lo que estamos mencionando solamente la vamos a señalar porque ella también puede absorber sodio, pero comparativo con la aldosterona es mucho menor, ¿no? Entonces solo lo ponemos acá para mencionar. Aquí tenemos el efecto de la aldosterona. No sé si se logra ver. ¿Se logra ver? Sí, sí. Y queden sombras. ¿Ya se ve? Ya se ve mejor. Miren, este es el efecto de la aldosterona sobre ¿cuál? Sobre el potasio. Si hay aldosterona, aumenta la secreción del potasio. Con respecto al sodio, disminuye la secreción del sodio. Con el cloro, disminuye también la secreción de cloro. Y con los hidrogeniones, aumenta la secreción de hidrogeniones. Claro que aquí nos están señalando que está como, ¿qué es esto? ¿Amonio o amoníaco? Es NH4. Amonio. Claro, hasta ahora les hemos dicho, ¿no? ¿Qué hace en el túbulo proximal, el túbulo distal, ¿no? Tenemos el bicarbonato más el hidrogenión, tenemos, ¿qué se llama? Y los hidrogeniones y sale. Muy bien. Entonces, ese hidrogenio no puede andar solo en ningún sitio, en ninguno. Donde esté, causa daño. Y entonces el hidrogenio tiene que ser tamponado rápidamente. En el túbulo proximal, ya pues se juntaba con el bicarbonato, formaba ácido carbónico y luego el ácido carbónico rapidito, CO2 y agua. Por eso que hay enzima anhidrasa carbónica en el epitelio del túbulo proximal. Allí hay, porque tiene que actuar rápidamente. Listo. Y también dijimos, ¿no? Por cada hidrogenio que se pierde hay un bicarbonato. O sea, como que están en equilibrio. Pero eso es válido. Y acá los que han revisado los tampones me van a decir, hay ácidos no, ¿cómo le llaman? No volátiles. Ya, ellos no manejan bicarbonato, son otros ácidos, por ejemplo, ácido láctico. Finalmente tiene hidrogenio. Ese hidrogenio tiene que ser taponado, pero en esta vez no puede ser por el bicarbonato porque no pertenece a ese sistema. ¿Quién lo tampona? Fosfatos, amonio. O el amoníaco en todo caso, el amoníaco. Entonces, acá lo que se ha formado con el hidrogenio que se está eliminando, porque es lo que nos dice, aumenta la salida de hidrogeniones, pero el hidrogenio no puede estar solo. Y en este caso lo han mezclado con el amoníaco. ¿Y qué tenemos? Amonio. Y el amonio sí es neutro y se elimina, ¿no? Esos son los efectos finales de la aldosterona, sobre la depresión del sodio, la sobrecarga de sodio, sobre el potasio y todo lo demás. Nos metemos un poquito más. Estamos con la aldosterona. ¿Y qué con el equilibrio ácido básico? Si aumenta la aldosterona, ¿qué va a inducir? La pérdida de potasio. Y si es extremo, hipocalemia o hipopotasemia. Pero ¿qué más hace la aldosterona? Hace que ingrese el hidrógeno a la célula. Y entonces ingresa el hidrógeno, también está entrando el potasio. O caso contrario, bueno, no es caso contrario, sino la aldosterona está aumentando la excreción del potasio. Y entonces, ¿qué se hace finalmente? Que se aumente la secreción de hidrógeno y si se absorbe un hidrógeno, se elimina un bicarbonato. Entonces, claro, si se elimina un hidrógeno,
Claro, esto es a nivel de la célula, pero si nos vamos al glomérulo, lo que está sucediendo es que se elimina, se absorbe más sodio y el potasio se está saliendo. Entonces aumenta la excreción del potasio. Entonces, conclusión, aumenta la secreción de hidrógeno, aumenta la reabsorción de bicarbonato y entonces entramos en alcalosis metabólica. Entonces, en buena cuenta, la aldosterona nos tiende a hacer alcalosis metabólica. En caso de hipercalemia, ¿no es cierto? Entonces eso se va a dar si es que la aldosterona disminuyó. Entonces los hidrogeniones salen, el potasio no entra o sale, y hay una disminución en la excreción de potasio. ¿Eso qué significa? Disminución de la secreción de hidrogeniones y disminución de la reabsorción de bicarbonato. ¿En qué entramos? Acidosis metabólica. Listo. Hasta ahí va la aldosterona. Y nos vamos con las células intercaladas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hacemos pausa? Pero de 2 minutos, 10 minutos nada más para continuar. Ya, 5 minutos para que tomen aire. Porque todavía tenemos 40 minutos para terminar. Miren, si ustedes siguen los solutos y las bombas, cómo funciona, tiene una lógica. Va teniendo, hay que seguirle la lógica a la nefrona. Y uno se da cuenta por qué están pasando esas cosas. Pero si uno trata de memorizárselo, yo creo que no hay memoria para ver cómo juega todo en cada sitio, ¿no? Y sí, tienen que aprender, mejor dicho, sí, tienen que comprenderlo a la nefrona.